Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos boquiabiertos y con la boca abierta. Estamos hablando de algo que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y por extensión, a muchos de nosotros que seguimos de cerca la vida y las carreras de nuestros artistas favoritos. El título ya lo dice todo, 25 de enero de 2026. La impactante noticia de Burak y Neslihan sorprende a todos. Sí, han oído bien. Preparados para sumergirnos en los detalles de esta noticia que ha generado un torbellino de reacciones, especulaciones y, por supuesto, mucho interés. Pero antes de entrar en materia, quiero hacer una pausa rápida. Si todavía no son parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y las noticias más frescas del mundo del espectáculo. Ahora sí, vamos de lleno con lo que ha revolucionado todo. Durante las últimas horas, las redes sociales han explotado con una información que pocos esperaban, y menos aún en la fecha que marca este titular, 25 de enero de 2026. Hablamos de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos nombres que resonaron con fuerza en innumerables hogares gracias a su inolvidable química en pantalla en la exitosa serie Kara Sevda, o Amor Eterno para Nosotros. Su interpretación de Kemal Soydere y Nihan Sezin los catapultó a la fama internacional, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y admiradas del panorama televisivo. Pero aquí es donde la sorpresa entra en juego porque la noticia que los involucra en este 25 de enero de 2026 va mucho más allá de una simple reunión profesional o un reencuentro en un proyecto. Lo que ha trascendido es algo que ha cogido por sorpresa a fans, colegas e incluso a los propios medios de comunicación turcos, que usualmente están muy al tanto de los movimientos de estas grandes estrellas. Para entender la magnitud de esta noticia, debemos recordar el contexto. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, aunque compartieron una conexión profesional muy intensa y creíble en la ficción, también son figuras públicas con vidas personales bien definidas. Burak está casado con la también actriz Fariye Evcen, con quien tiene dos hijos, Karan y Kerem. Neslihan, por su parte, está casada con el también actor Kadir Doğulu, una relación que ha sido un pilar sólido y admirado en la industria. Ante este escenario, cualquier noticia que los involucre de forma conjunta y que sea calificada de impactante inevitablemente genera preguntas: ¿se trata de un nuevo proyecto juntos? ¿Una colaboración empresarial? ¿O quizás algo más personal que ha decidido salir a la luz pública? Pues bien, los rumores y las filtraciones que comenzaron a circular a finales de 2025 y que se confirmaron el pasado 25 de enero de 2026 apuntan a una faceta completamente inesperada de su relación profesional y, hasta cierto punto, personal. Si bien ambos han mantenido una relación cordial y de respeto mutuo desde Kara Sevda, nunca se les había visto involucrados en algo tan ambicioso y, a primera vista, tan fuera de lo común. La gran noticia es que Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos de los actores más reconocidos y exitosos de Turquía, han decidido unir fuerzas de una manera que pocos habrían imaginado. Han lanzado conjuntamente una nueva empresa productora de cine y televisión. Así es. No se trata de una simple aparición en una película o serie, sino de la creación de su propio estudio de producción. El nombre elegido para este ambicioso proyecto es YLDZ Yapım, que se traduce aproximadamente como Producciones Estrella o Estudios Estrella. La idea detrás de YLDZ Yapım no es solo producir sus propios proyectos, sino también dar espacio a nuevos talentos, tanto delante como detrás de las cámaras, y explorar géneros y narrativas que quizás no han tenido suficiente representación en la televisión y el cine turco hasta ahora. La noticia se hizo oficial a través de un comunicado conjunto emitido en sus redes sociales, el cual fue acompañado de un vídeo corto y emotivo donde ambos aparecían en un ambiente de trabajo, compartiendo ideas y mostrando su entusiasmo por este nuevo capítulo. Las reacciones no se hicieron esperar. Los fans de Kara Sevda enloquecieron ante la posibilidad de ver a Kemal y Nihan trabajando juntos de nuevo, aunque esta vez desde una perspectiva diferente. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, felicitaciones y especulaciones sobre los primeros proyectos que podrían surgir de YLDZ Yapım. Muchos celebraron esta iniciativa como un paso audaz y necesario para la industria, alabando la visión de Burak y Neslihan de querer diversificar y enriquecer la oferta de contenido. Por otro lado, hubo quienes se preguntaron cómo esto afectaría sus carreras individuales y sus compromisos actuales, especialmente considerándolo
Proyectos de larga duración en los que a menudo participan los actores turcos. Sin embargo, el comunicado oficial de YLDZ-YAPM fue muy claro al respecto. Burak Özçivit y Neslihan Atagül seguirán manteniendo sus carreras como actores, participando en proyectos tanto dentro como fuera de su propia productora. La idea es que YLDZ-YAPM se convierta en un espacio donde puedan desarrollar historias que les apasionan, tener un mayor control creativo y además, servir como trampolín para futuras generaciones de artistas. Se ha hablado incluso de que uno de sus primeros proyectos, aún en fase de preproducción, podría ser una serie dramática ambientada en el contexto histórico de Estambul, un tema que ambos han manifestado su interés en explorar desde hace tiempo. La noticia de este emprendimiento conjunto ha sido recibida con gran optimismo por parte de la crítica especializada y de los profesionales de la industria. Se considera un movimiento estratégico inteligente por parte de Burak y Neslihan, quienes, tras alcanzar la cima de sus carreras como actores, buscan ahora consolidar su legado y su influencia en el mundo del entretenimiento de una manera más integral. La fecha del 25 de enero de 2026 marca un punto de inflexión, no solo para ellos, sino potencialmente para la industria turca en general, al demostrar que las grandes estrellas pueden unirse para crear algo más grande y duradero. Es importante destacar que este anuncio no ha estado exento de algunas preguntas y especulaciones sobre la dinámica de su relación como socios comerciales. Sin embargo, ambos han compartido en entrevistas previas a este anuncio que su respeto y admiración mutua tras Karasevda ha perdurado, y que este proyecto nace precisamente de esa buena sintonía y de una visión compartida. Se habla de una división de tareas. Burak, con su experiencia en proyectos de gran escala y su ojo para los detalles de producción, y Neslihan, con su profunda comprensión de la narrativa y su capacidad para conectar con personajes complejos, formarían un equipo formidable. En definitiva, la noticia del 25 de enero de 2026 sobre Burak Özçivit y Neslihan Atagül y el lanzamiento de su productora YLDZ-YAPM es mucho más que un simple titular. Representa un hito importante en sus carreras, una apuesta por la innovación y un signo de madurez profesional. Es la demostración de que la colaboración y la visión compartida pueden abrir puertas a oportunidades extraordinarias. Estaremos muy pendientes de los primeros pasos de YLDZ-YAPM y de los proyectos que saldrán de sus estudios, porque si algo tenemos claro es que Burak y Neslihan no decepcionan. Y bueno, llegamos al final de nuestro recorrido por esta impactante noticia. En resumen, lo que ha sorprendido a todos el 25 de enero de 2026 es la audaz decisión de Burak Özçivit y Neslihan Atagül de unir fuerzas para lanzar su propia productora de cine y televisión, YLDZ-YAPM. Este movimiento estratégico no solo marca un nuevo capítulo en sus exitosas carreras, sino que también promete inyectar nueva energía y perspectivas a la industria del entretenimiento turco. Han pasado de ser estrellas en pantalla a ser creadores, gestores y visionarios, con la clara intención de fomentar el talento y explorar nuevas narrativas. Esperamos que este vídeo les haya parecido tan interesante y emocionante como a nosotros nos resultó investigar y contarles esta noticia. Ha sido un placer compartir con ustedes esta información de última hora. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta iniciativa de Burak y Neslihan? ¿Están emocionados por ver lo que YLDZ-YAPM nos traerá en el futuro? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren seguir recibiendo las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Burak y Neslihan, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Hasta pronto.